¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. 3 emisiones semanales. Domingos 11 de la mañana, domingos 8 de la noche y lunes 8 de la noche. Hoy nos acompaña Benjamín Tripier, gran amigo muy querido por nosotros, economista y consultor gerencial. Actualmente es presidente de Acciona Valores, una nueva casa de bolsa con una visión proactiva de la economía. Bienvenido, Benjamín. Gracias, Oscar, y gracias por tus palabras. ¿Cómo estás? Igual. Siempre muy grato conversar contigo. En el aspecto económico, en la dimensión económica, ¿cómo observas el país? ¿Cómo observas nuestra economía? Ok, me gustaría definirlo con un ejemplo que estuve usando últimamente, que es una caja de pizza pequeña. La caja de pizza tiene los límites, los lados bajos, pero está representado por la electricidad disponible y por el combustible disponible. Si uno quisiera pasar a una caja de pizza mediana, tendría que ser una inversión gigantesca para aumentar el Producto Bruto de un país es la electricidad que tiene, en definitiva. O sea, estamos acotados. Dentro de esa caja de pizza hay un rompecabezas que está ocupando todo, que son las empresas. Y hay espacios vacíos. O sea, faltan piezas en el rompecabezas por todas partes. Espacios vacíos, sí. Bueno, el reacomodo de esos espacios vacíos es la sensación que estamos teniendo, que no es tan sensación, sino que es real, que hay un movimiento económico en los últimos meses. Es cubrir los espacios vacíos. A veces se confunde si, bueno, estamos creciendo. No, todavía no podemos crecer. Necesitamos aumentar la caja de pizza, el tamaño de la caja. Pero dentro de nuestra caja de pizza hay capacidades disponibles para poder ocupar esos espacios. Me imagino una empresa que ya no está. ¿Cómo se sabe que esa empresa no está y quién nota que esa empresa no está? A lo mejor el proveedor que tenía, que ya no lo tiene el cliente que tenía, los competidores. ¿Cómo se llega a ocupar ese espacio vacío? Ahí es donde entra, por eso me gustó que me presentes como presidente de Acciona, entra el mercado de valores y las finanzas corporativas. La única manera de ocupar los espacios vacíos es un reacomodo, y el reacomodo te lo da el mercado de valores, emisión de papeles, emisión de acciones, que una empresa pueda comprar a la otra, ¿Por qué es tan crucial fusiones. el mercado de valores en este momento? Bueno, porque es la flexibilidad que le hace falta a la economía para empezar a transar a nivel patrimonial, a nivel grueso, a nivel de financiamiento pesado y a nivel de patrimonio. Se convierte en una nueva fuente de financiamiento. Sí, porque el mercado de valores aquí había sido fuente de financiamiento, pero también mucho de juego de bolsa, ¿no? Hoy el rol es trascendente. No es para jugar a la bolsa hoy en día. Es para consolidarnos como país, como economía y como sociedad. Esos espacios vacíos es imposible que sigamos sosteniéndolos con tanta pobreza, con tanta gente sin trabajo. ¿Por qué no van a trabajar ese espacio vacío? Bueno, porque no se nota que está vacío. Entonces hay que empezar a trabajar para empezar a comprar empresas, abrir las posibilidades para que el inversor, no sé si extranjero, pero el inversor local con plata afuera, que actúa como si fuera extranjero, ese es el que puede estar llenando. Y ese es el objetivo estratégico, creo, de lo que debe ser la futura economía nuestra. El venezolano que preventivamente sacó sus reales de Cadivi, los tiene ahí afuera, y dice, bueno, aquí hay una oportunidad, este espacio vacío lo puedo tomar yo. Me pasé la vida haciendo esto, puedo comprar esta empresa. O puedo asociarme con otros. O puedo sencillamente comprar acciones, invertir, ¿no? Es que comprar las acciones es comprar la empresa si lo vemos de la manera en que lo estoy viendo. Pero también un mecanismo de ahorro rentable, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que para eso tiene que haber ahorro en el país. Y en realidad somos deficitarios netos. O sea, básicamente el mercado de valores es juntar a los superavitarios con los deficitarios. ¿Okay? Y la situación del país no la veo tanto de compro, me gano unos reales y vuelvo a vender las acciones, sino compro, me posesiono de esa empresa, la hago pública, consigo financiamiento a través del mercado y la hago crecer. Yo siento que el rol del mercado de valores hoy es el rol histórico para el que en su momento fue creado y no lo sabía.
¿Cuál es ese rol histórico? Reacomodar la economía. La palabra democratizar y economía no me gusta mezclarlas, pero se ha hablado mucho de que el mercado de valores contribuye con la democratización del capital. Sí. Lo que pasa es que democracia y empresa no van juntas, o sea, en una empresa casi nunca hay democracia, ¿no? Pero sí, digamos, es permitir el acceso a inversionistas de todos los niveles para poder participar. No necesariamente para ganarse unos reales a corto plazo, sino para contribuir a cerrar los espacios vacíos. Esos son espacios de oportunidades. De oportunidades. Para invertir. Sigue siendo el país de las oportunidades. Venezuela no ha dejado nunca de ser el país de las oportunidades. Y bueno, en este caso te lo estoy mostrando con toda claridad. Porque hay muchos espacios vacíos. Hay espacios vacíos que hay que llenar y que no se ven. O sea, el tema es quién te los está mostrando. ¿Dónde hay una planificación general que diga, mira, el sector tal tiene esta oportunidad, el sector cual tiene esta otra oportunidad? Eso no está a la vista. Entonces, organizaciones como la nuestra, que están tratando de identificar el mapa y mostrarlo, decir, mira, estas son las empresas que están en venta, estas son las empresas que pueden requerir una inversión. Hemos visto algunos casos de dinero que se hizo muy visible, que venía de Miami, de fondos, etc. Eso está ocurriendo mucho más de lo que parece y no son tan visibles los casos. Pero a mí me han llamado desde Uruguay, desde Argentina, desde Brasil, como que se han dado cuenta de que nuestros espacios vacíos tiene sentido llenarlos, inclusive desde afuera. Lo que uno observa es que a esos espacios vacíos también hay que dotarlos de confianza. Sigue habiendo temor, a pesar de que el gobierno bolivariano ha dado muestras de amplitud, de flexibilidad en diferentes terrenos. O sea, hay un viraje importante, hay un redireccionamiento de la economía que luce positivo, que pareciera va en la dirección correcta. ¿Qué más hace falta para generar confianza? Entendiendo la confianza como una condición fundamental que exige la inversión privada, nacional e internacional. ¿Qué hace falta para generar más confianza? Pero por favor me responde cuando regresemos de los comerciales. Claro que sí. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Benjamín, acerca de esos espacios de oportunidades, pero desde el punto de vista de la confianza. El capital exige demostraciones enormes de confianza, de garantías, de seguridad. ¿Qué hace falta? La confianza es bidireccional, o sea, el uno con el otro, claro, y el otro con el uno. Sobre todo en Venezuela. Sí, pero mi punto es que la confianza es de los dos lados, claro, y se va construyendo, así como sabemos por vida que se pierde en un instante lo que se construye durante años. En este caso estamos en una etapa de construcción, de a poquito. Y fíjate, ya llevamos para 2 años con dólar de libre circulación, con una liberalidad que tal vez somos la economía más liberal de América Latina. Y sigue la duda de esto se acaba mañana. Mañana me lo cortan, mañana claro, pasa esto. ¿Okay? Un empresario que decida... Aunque ha disminuido. Por ejemplo, sin duda, los estudios revelan que cada vez el empresariado y en general la sociedad se siente menos amenazado, quizás menos que en otras épocas, amenazado en su libertad, en la propiedad, en las ganancias. Sí, más potable el proyecto bolivariano. Está bien, el punto es cómo construimos... Cómo construimos la confianza. Por ejemplo, nos movemos con toda libertad cambiaria, pero las reglas de referencia siguen siendo las anteriores. Una palabra que puso sobre la mesa
la ley antibloqueo del año pasado fue desaplicar. Bueno, están como desaplicadas, pero no están derogadas. O sea, ahí habría un buen paso de decir, bueno, mira, el control de cambio ya está, se acabó. En este momento está por aquí y por allá, pero no está totalmente. Esos son elementos que son pasos que se van dando de lado y lado. Velo del lado del inversor, del privado. El privado dice, mira, yo tengo esos reales afuera y veo que hay una necesidad de algún bien y servicio aquí en Venezuela, déjame importar. Puedo traerme 20 containers, 50 containers, 500 containers. Déjame traerme los 5 primero para ver qué pasa. Bueno, ese 5 primero, y después veo si me traigo un poquito más, es la construcción de la confianza. Si yo veo que con estos 5 no tengo problemas, de que no me cobran más aquí, de que puedo transitar con mi mercancía, etcétera, ya me permite decir, bueno, déjame hacer otra prueba y traigo 10 esta vez, y así. Sabiendo que hacen falta 500. ¿Okay? Lo importante es eso, saber que el mercado da para mucho más, pero vas haciéndolo de a poquito. Esa es una confianza que se va ganando del lado del empresario y del lado del gobierno cuando dice, bueno, ya no tengo alcabalas, la SUNDE va por temas específicos. O sea, hay una cantidad de elementos que nos van haciendo más cómoda la vida y eso es lo que siento que está pasando. La pregunta es, con mis 5 containers me ha ido bien. Si me traigo 10 voy a ser muy visible y a lo mejor... Claro. Por ahí viene la construcción. Hay que trabajar conjuntamente para lograr construir esa confianza. El discurso es clave entonces. Te lo digo porque aquí vinieron importantes dirigentes gremiales del empresariado. Sí, yo los he visto, claro. Y yo percibía una gran demanda de discursos. No solamente querían las evidencias, que las hay, las garantías, que las hay, la seguridad jurídica, que la hay, en buena medida, sino que me decían, quiero que el presidente me lo diga. Está bien. Bueno. ¿Será que el empresariado se comporta también como las masas? No, no creo. Bueno, se enamoran por el oído. Conozco tú. Se enamoran por el oído. Mira, Oscar, eso es fundamental. No todo empresario que esté conversando representa a los empresarios. Claro, claro. Se representa a sí mismo en todo caso y puede tener algún tipo de interés por alguna razón. Lo que yo creo es que la política y la empresa no van juntas. Okay. Si las metes en la misma frase, a la larga o pierdes la empresa, porque en realidad el público, el cliente, el consumidor es híbrido. Pero si tú le politizas el producto y tú piensas en contra de la política que está detrás de ese producto, no se lo compras. Entonces el empresario de por sí, por definición, debe despolitizarse. Y eso es algo que creo que ha habido como una especie de trampa de entender que son el brazo político de los empresarios. Y cosas por el estilo. Yo creo que el empresariado venezolano ha entendido muy bien. Está entendiendo, pero hay una brecha. Creo que es uno de los sectores que mejor ha aprendido los cambios que han ocurrido en el país en los últimos 20 años. Yo creo que mucho más que los líderes políticos opositores. Yo creo que el liderazgo político en Venezuela de alguna manera tiene una disociación con las bases. Quien no puede tener una disociación con las bases es el empresario. Ni con las bases ni con el mercado. Porque las bases son el mercado. Con sus consumidores. Claro. Entonces, digamos... Pero si lo ves desde el lado político, sí te metes en problemas. Claro, si lo ves del lado del perfil de la demanda, de las necesidades, del mercadeo, bueno, tú eres un experto en eso, ya automáticamente desaparece lo político. ¿Por qué? Porque la política siempre tiene gente que está en contra de lo que tú piensas. Y tú no te puedes dar el lujo de que un producto caiga en esa trampa, ¿no? Entonces, bueno, digamos, yo sí creo que el empresario ha crecido muchísimo. ¿Te acuerdas? 10 años atrás, estaba hablando con gente en estos días que nosotros hicimos juntos una planificación estratégica. Sí, de varias empresas. Sí. El tema es, el empresario, como tú lo mencionabas en ese momento, había una arrogancia, una distancia. Hoy en día, en el lenguaje coloquial, es una panadería total con el trabajador. Cada empresario conoce a sus trabajadores, le pregunta por los hijos. ¿Tú te acuerdas que decían, ni los saludo? Bueno, eso cambió. Cambió, pero por la necesidad, la evolución. Vamos a ver que las sociedades evolucionan. Entonces ahí yo creo que el tema de estamos juntos en esto, se ha ido consolidando. Una de las empresas a quien servimos,
le propusimos en su oportunidad el eslogan "Juntos tenemos futuro". Implicaba primero una mayor gobernabilidad por parte de la empresa, una gestión más allá del desempeño productivo, una gestión que va más allá. Entendíamos claramente la contradicción entre la misión tradicional de la empresa y la misión actual de la empresa. Antes la misión se enfocaba en la productividad, en las ganancias, en el liderazgo de los mercados, cosa que es importante, pero esa no era la misión de los trabajadores. Para los trabajadores la empresa era el futuro, la educación de sus hijos, la prosperidad. Entonces, ¿cómo fusionar, cómo sintetizar? No, eso evolucionó por su cuenta. Cuando a mí me tocó a lo largo de la vida construir la visión de muchas empresas. Y la visión siempre terminaba hace 30 años diciendo con rentabilidad para el accionista. Sí. Después, por un cierto cambio, de rentabilidad para el accionista y conciencia ambiental. Y después al final le agregaron el tema social de la comunidad. Y empezó a nivel mundial el concepto de piensa global pero actúa local. Entonces ahí ha habido como una evolución, no porque yo no creo que haya una mayor conciencia social, creo que el mismo mercado, la interacción entre la demanda y la oferta, te va llevando a que cada vez se vayan alineando de maneras diferentes. Pero sí pareciera que el capital, claro, como me dice un amigo, José González, el capitalismo no tiene corazón, ahí interviene el Estado, para eso está el Estado, ¿no? Para arbitrar las contradicciones. Pero se está hablando ahora de capitalismo inclusivo, neocapitalismo, capitalismo con rostro humano, nuevo contrato social, capitalismo con propósito. El capitalismo pareciera que se está adaptando a las nuevas demandas de la sociedad, que exigen de la empresa privada un compromiso social mayor, una responsabilidad social. ¿Qué crees tú? ¿Cómo observas este debate muy actual? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. 3 emisiones semanales. Domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Benjamín, te preguntaba acerca del debate actual que hay entre las élites económicas acerca del propósito que debe tener el capital, más allá de las ganancias, la productividad, ¿no? Se habla de capitalismo inclusivo, capitalismo democrático. García Linera, el vicepresidente boliviano, habló de capitalismo andino-amazónico. Nancy Pelosi, la parlamentaria norteamericana, advirtió hace pocos días que el capitalismo no está funcionando. El presidente de Argentina habló de un capitalismo, de un mejor capitalismo. Se habla de un nuevo contrato social en Davos, capitalismo con rostro humano. ¿Hacia dónde va el capitalismo? Yo creo que va adecuándose a las circunstancias y a los tiempos, ¿no? Inclusive las etiquetas empiezan a hacer ruido a veces cuando se habla de derecha, de izquierda, capitalismo, neoliberalismo, ese tipo de cosas. Yo lo que creo es que mientras el capitalismo no pierda el driver que lo lleva a ser el constructor, todo lo que tenemos en esta mesa, todo lo que tenemos alrededor lo hizo un capitalismo. ¿Okay? Un capitalista, un empresario, etc. Y eso que te hablaba en el bloque anterior de la visión, que era solo para el accionista, después para el ambiente, etc., eso es un buen marcador. Porque en realidad la conciencia es que, y hubo un libro que ya tiene 20 años, fíjate tú, que es El tesoro en la base de la pirámide, que se basó en la experiencia de Bangladesh y de la India, donde 1.000 millones de pobres, y son de economía. O sea, si en vez de tener que arrastrarlos, decían ellos, como si fuera un carro, los subimos, los ponemos adelante a jalar del carro, a tirar del carro, nos movemos a millón. O sea, el tema es cómo identificas que esa gran masa
de gente que necesita incorporarse a la economía, o le sigues dando pescado o los vas preparando para que se conviertan y se incorporen al mercado. El capitalismo requiere crecimiento, o sea, no puedes estancarte. Si estancas la producción de una empresa, esa empresa tiende a disminuir. Y la única manera de crecer en un determinado momento es porque tu público, tu consumidor, tu cliente crece, o que tiene más plata para comprarte, o son más los que te van a comprar lo que tienen. Ese crecimiento tiene que ser impulsado por el mismo que vende. ¿Por qué? Porque el rol de los estados está cambiando de ser el proveedor directo a ser el articulador. Tú hablabas del contrato social. Bueno, el garante del contrato social es el Estado. El Estado. Lo que se le está pidiendo al capital es que sea menos ambicioso y pueda contribuir a disminuir las diferencias, claro, las desigualdades. Pero tú lo planteas como si hubiera un señor ahí que piensa, yo ahora hoy quiero ganarme todo esto. Es su naturaleza. Es una relación que se va dando. Es su naturaleza, ganar, ganar, ganar. Pero esa ganancia requiere que tenga un cliente del otro lado. Y ese cliente, el nuevo cliente que necesito para poder crecer, hoy es pobre. Necesito que deje de ser pobre. Entonces es una necesidad del mismo sistema que la pobreza disminuya. Porque necesito que ese señor que hoy no me está comprando empiece a comprarme. ¿Cómo contribuyo para eso? Entonces la responsabilidad social empresarial funcionaba como una bisagra en un determinado momento, porque la empresa disponía de unos ciertos fondos, pues decíamos, con retorno para el accionista, para el medio ambiente y para la sociedad. Bueno, la sociedad es eso. Yo coincido contigo, independientemente de las etiquetas, en que hay una orientación en el mundo a mayor conciencia, porque la pirámide del mundo se parece mucho a la nuestra. O sea, hay una parte de arriba que tiene todo y una parte gigantesca que no lo tiene. Ahora, el punto en todo esto es la manera de aproximarse a esa solución. Ahí es donde yo siento que el empresario tiene que despolitizarse y tiene que concentrarse en lograr las mejoras de productos, optimizar la producción. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que recibir inversión en tecnología, yo nunca pensaría que venga la robótica para acá, porque un robot me va a reemplazar 10 personas. Nosotros tenemos una pobreza suficiente como para decir, bueno, inversiones en tecnologías intermedias. Pero eso lo sabe el capitalista. El capitalista a lo mejor le resultaría mucho más fácil traerse un robot, que le cuesta menos, pero sabe que en el entorno nuestro no va a tener cliente. Entonces es mejor tener una tecnología intermedia que me permita que haya gente que entre al mercado a recibir una contraprestación y que se para del otro lado ahora como consumidor. Creo que es un proceso orgánico lo que se está dando. Más que un señor que dijo, bueno, ahora voy a dejar de ganar porque quiero que ahora los pobres... No, esto es un proceso orgánico. La sociedad es un ser vivo y ese ser vivo se va adaptando. Hay un concepto de homeostasis, que es donde ante el cambio de las condiciones del entorno, ese ser vivo se va transformando. Y yo preferiría verlo así más que con la etiqueta de Pelosi o de Linera, ¿no? Sí. Lo que uno observa, bueno, es que el capitalismo se está moviendo hacia un mayor compromiso social. Se ha movido pero siempre, ahora es como más consciente de su responsabilidad y su compromiso social. Incluso del lado de la izquierda también hay un reconocimiento progresivo del rol fundamental que cumple el capital privado en el desarrollo, en el progreso, en el bienestar de las sociedades, ¿no? Los chinos hablan de socialismo de mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, se están acercando... Son palabras que ponerlas juntas en la misma frase. Pero comienza a haber hasta un acercamiento lingüístico, una síntesis entre ambas posiciones, que está dando como resultado un nuevo orden. ¿Sabes dónde hay que poner el foco? En Noruega. Ese es un país que se parece mucho a nuestra evolución, distintas vertientes, pero un país petrolero, etcétera, ¿no? Pero es esencialmente socialista. Entonces, el fondo de inversión más grande del mundo es el fondo noruego. Y siempre tenemos estos desencuentros. Yo diría que la mirada hay que ponerla en Venezuela, donde hay 20 años totalmente de experiencias, de desencuentros,
de idas y regresos, Cierto. de cambios de reforma, pero hay un saldo en aprendizaje social, político y económico extraordinario. Sí, sí, sí. Creo que hay que concentrarse, sobre todo en Venezuela, que puede ser un escenario o una vitrina para el resto de América Latina, sobre las cosas que se deben hacer, las cosas que no se deben hacer. Sí, los aprendizajes que estamos teniendo. Pero yo cuando mencionaba Noruega era como un benchmark, ¿no? O sea, que uno siempre tiene que tener sí. No lo descarto, pero creo que en Venezuela hay una riqueza. Así es. Por todo este proceso político, social, económico que ha vivido el país en las últimas más de 2 décadas. Hablando de eso, en estos días he escuchado a un reconocido empresario que hablaba de un nuevo empresariado venezolano, que está surgiendo un nuevo empresariado venezolano, más conectado con las nuevas realidades. ¿Qué crees tú? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. 3 emisiones semanales. Te preguntaba, Benjamín, acerca del empresariado venezolano. Escuché hace un par de días a un importante empresario venezolano, exitoso por demás, hablando de un nuevo empresariado venezolano, un empresariado joven con otras cualidades. ¿Qué crees tú? Bueno, la sociedad nuestra, y está pasando en toda América Latina, está en un cambio generacional. O sea, naturalmente se va produciendo esa migración y uno de los componentes de esa migración son los millennials, que ya tienen el orden de los 30 años de edad, y la generación Z, que son los que andan en los 20 y pico cortos. Esa gente que nació digital, a diferencia de la generación anterior, pensaba todo analógico y trataba de convertirlo en digital. Esta gente, a mí me tocó ver hace un tiempito una niñita de 2 años que se paró de año y pico para ir al televisor y quería pasar del programa pasando la mano así, porque en el teléfono hace así. Impresionante. O sea, hay una estructura mental diferente. Eso, digo, para ponerlo como referencia... ¿Valores? Claro, el valor de la generación Z, tuvimos que hacer un estudio sobre esto hace un tiempito, y decía que esa generación, o sea, la generación de los padres de esa generación Z, no había tenido la ventaja de la anterior de tener casa propia rápidamente, que vivía con los padres, o sea, con los abuelos. Entonces se daba que esa generación Z tenía una relación cercana con los abuelos. Sí. Entonces había como un trasvase de valores que pasaba por encima del de los padres, que estaban trabajando, etcétera, y viendo qué hacían, con esta gente. Que tenía, además, en el colegio, la tendencia a ser autosuficientes, tipo empresarios. No se pensaban a sí mismos como empleados, sino se pensaban como algún tipo de actividad independiente. Y creo que el valor de los abuelos y esa independencia caracterizan de alguna forma un porcentaje alto del empresariado, que hoy lo podemos ver entre los 30 y pico largos y los 50 y pico largos, vamos a pensar. Ese es el que podríamos pensar que es nuevo. El de 50 y pico todavía amarrado a lo anterior, pero el de 30 y pico tiene un pensamiento totalmente diferente. Donde uno ve un riesgo, él no lo ve. Donde él ve un riesgo, yo no lo veo, y si yo no lo veo, a lo mejor me estrello porque él sí lo vio. Y es una generación que espera menos del Estado. Claro, el y concentra su potencial en sus propias cualidades, en sus propias condiciones. El Estado tiene que tener su justa medida y su justo rol, es el árbitro, es quien va a firmar como secretario el contrato social. Pero, y vigila los excesos, resuelve las contradicciones. Claro, pero la contradicción se produce no entre el Estado y el ciudadano, sino entre dos ciudadanos, lo que resuelve el Estado. El error que cometió el Estado es convertirse en un actor económico, un actor social, en vez de ser el que resuelve.
Ese tipo de intervencionismo creo que ha dado como resultado un aprendizaje, tú muy bien lo dijiste. Pero lo que es cierto es que nadie duda de que el Estado debe cumplir un rol fundamental. No, sin duda, sin duda. La palabra de fundamental o no fundamental es un rol más en la sociedad. O sea, yo no creo que el Estado sea por encima de o por debajo de. Tiene un rol armónico que tiene mucho que ver con la misma capacidad de la sociedad de generar los impuestos para financiar ese Estado. Y resolver la lucha de contrarios o lucha de clases, ¿no? También tienen que intervenir. Lo que pasa es que el Estado, cuando se convierte en demasiado, o sea, participa donde va más allá, invadiendo territorios. Los excesos de controles son dañinos cuando se prolongan. Por eso me da la sensación de que tú dijiste, bueno, está bien, no Noruega, pongámonos en Venezuela. Venezuela es el caso donde las mismas circunstancias, fíjate, era impensable. Tú agarras el plan de la patria, buscas así, yo ese plan desde el primero 2007, 2013 hasta el último 2025, los conozco en súper detalle. No hay manera que lo que está pasando hoy esté en el plan. No. ¿Por qué? Porque hemos ido evolucionando. A veces porque queremos, a veces porque nos llevan, pero digamos nuestra sociedad creo que sí ha madurado. Coincido con el empresario que tú mencionas. Una maduración social. Sí, de todos lados. Y cada vez se nota como que sobra el que piensa, digamos, antiguo. Pero si hay una nueva generación de empresarios que corren más riesgos, que invierte. Sí, que tiene una visión diferente del país. O sea, mayor conciencia social. Sí, estamos en algo positivo. O sea, yo siempre pienso, Oscar, en lo que se llama el optimismo informado. O sea, tenemos que mirar proactivamente el futuro, tenemos que construir, pero no caer en la inocencia de pensar que todo está bien y que ahora es cuando. Claro. Creo que tenemos que asumir las pérdidas, tratar de reprocesarlas y mirar para adelante como si fuera algo distinto. Hay una frase que me encantó de hace 30 años que decía: el pasado nos explica cada vez menos sobre la forma que tendrá el futuro. Entonces, hablemos del futuro. Es en el único lugar donde no nos vamos a pelear. Mirando el pasado nos peleamos, en el presente a lo mejor también, pero en el futuro nos puede unir. No hay manera de que nos peleemos por un futuro. Si tuvieras que mencionar tres claves para mejorar el desempeño del empresariado venezolano, ¿cuál dirías que son? Está bien, no lo puedo divorciar de todo el resto de la sociedad, claro. ¿No? El empresario solo no va para el baile así aislado, pero sí creo que debe despolitizarse. O sea, definitivamente... Yo creo que eso lo aprendió la lección. No todavía. No todavía, sí. Oscar, vengo de esa extracción. Pero esa nueva generación de empresarios yo creo que lo tiene muy claro. Sí, es posible, pero todavía tenemos que coexistir esa nueva generación con la anterior. La primera clave, que despolitizarse. La otra es posible, el resto de América Latina, fíjate, Mercosur está en un choque entre nos abrimos al mundo y bajamos aranceles o seguimos protegiéndonos. El empresario que quiere seguir protegido rechaza lo de bajar aranceles, que pueda entrar productos de afuera y me puede tumbar mi empresa. En nuestro caso ya no tenemos esa barrera, o sea, estamos un paso adelante, por eso yo siempre digo que el resto de América Latina debe mirar el caso Venezuela empresarial, porque están pasando cosas, a lo mejor no voluntariamente, pero están pasando, que en otros países podrían hacerlas voluntariamente, sin tener que llegar a un proceso crítico. Sí me da la sensación que el tema de competencia, co-petition, es, tengo a mi competidor, pero estoy en una economía crítica, me asocio con él para tal producto. Somos enemigos en estos productos, pero hay un producto que podemos hacer juntos. Okay. Esa sería una clave importante, co-petition. Okay. ¿Qué otra clave? Por ejemplo, la responsabilidad social creo que es una clave importante. Sí, porque ya deja de ser algo voluntario para ser prácticamente obligatorio. O sea, creo que el empresario debe destinar una parte importante, no importa si eres pequeñito o eres grande, pero una parte importante del presupuesto
a lo mejor no es una dádiva, a lo mejor no puede ser caridad. No. No puede ser caridad. Pero sí puede ser inclusión, incorporación. Es parte de una visión de su papel en la sociedad. Del entorno. Porque es difícil que haya empresas exitosas en entornos de pobreza. No sé si en la India... La pobreza va a ser una amenaza permanente para el capital. No, es como algo que tengo que incorporarlo. No. Pero también, bueno, si no, aquí me decía un empresario que lo que ocurrió en Venezuela, que para él puede ser malo, para mí puede ser bueno, claro. Pero lo que ocurrió, ellos tuvieron mucha responsabilidad, porque le dieron la espalda al país, le dieron la espalda a la gente. Pero bueno, sigamos conversando después de los comerciales sobre el tema de responsabilidad social. Sí, es muy importante eso. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Benjamín, o te decía que siguiéramos abordando el tema de la responsabilidad social, del compromiso social. Creo que es un tema fundamental. Sobre todo ahora se supo de un nuevo escándalo con los Pandora Papers, ¿no? Evasión fiscal, fundamentalmente. Esas son cosas que siempre estuvieron. El compromiso social empresarial pasa por pagar impuestos. Biden está proponiendo una reforma fiscal como un mecanismo para aliviar las dificultades y cerrar más la brecha social. Claro, cuando se habla de China, Unión Europea, Inglaterra, Estados Unidos, ellos son ahí están las empresas globales. Cuando ellos hablan de reforma, ellos sí pueden hablar de global. ¿Okay? Pero en el caso nuestro, en nuestros países, el tema fiscal es un tema muy interno, muy privado y a la medida de cada país. Debería ser claro, porque aquí en Venezuela a lo mejor necesitamos aliviar la carga fiscal para promover inversiones. Bueno, no lo sé, porque Venezuela se había acostumbrado a que como había petróleo no había que pagar impuestos. Claro. Entonces, ahora que no hay petróleo, hay que empezar a pagar impuestos. Pero eso requiere un cierto reacomodo y volvemos al tema inicial de la confianza. O sea, el señor que va a pagar impuestos porque tiene confianza que ese impuesto de alguna manera indirectamente le va a volver en bienestar, infraestructura o ese tipo de cosas. Pero no nos salgamos de la responsabilidad social porque ahí es donde veo la vinculación directa entre pobreza y empresario. Si bien la responsabilidad social es una bisagra a través de lo que se llaman las ODS, que son las Organizaciones de Desarrollo Social, el empresario no tiene por qué saber de cómo se administra los planes sociales, pero hay organizaciones especializadas, privadas, que se ocupan de eso. Entonces digamos que entre el empresario que tiene la conciencia y la disponibilidad para hacerlo, las entidades intermedias, estas ODS, y las poblaciones objetivos, de a poco hay que lograr que lleguen a un cierto nivel de bienestar. Pero por el otro lado está lo que se llama lo simbiótico, que es qué puedo producir yo como empresario, ya no como responsabilidad social, sino como productor, que ayude a que la gente, por ejemplo, alguien que tiene que subir 2.500 escalones todos los días en el barrio, tengo que hacerle unos zapatos que duren. O alguien que tiene que estar trabajando, tengo que hacerle un blue jean que dure, pero que no sea carísimo. Entonces, ese es el otro lado, que no es responsabilidad social, pero que sí es desde el punto de vista empresarial la manera de conectarse con esa base de la pirámide, ¿no? Yo creo que todo eso está pasando, naturalmente. O sea, cuando tú ves que un determinado producto, en vez de venir en envase grande, viene en envase pequeño, eso es no responsabilidad social, pero sí la conciencia de que hoy en día la gente no tiene el dinero para tener en el baño almacenado 15 días de shampoo. Prefiere ir comprándolo en la medida de su flujo de caja. Bueno, esos son cambios en el empresario que empiezan a tener una empatía con ese público objetivo, que es el que necesitamos todos, que dejen de ser pobres. No solo para que vivan bien ellos, sino para que vivamos bien todos. Porque cada persona que se incorpora al mercado de trabajo agrega valor a la sociedad en su conjunto.
Los estudios Interlaces revelan que cada vez hay una mayor valoración positiva de la empresa privada. Sí, yo sé eso, sí. Esa valoración es más utilitaria, es una valoración utilitaria. Es la empresa vista como una generadora de empleo, bienestar, ingreso. Y eso traducido a los marcos de los trabajadores es futuro, bienestar, felicidad para los hijos, ¿no? Pero los estudios revelan que para los venezolanos, para la mayoría de los venezolanos, es mucho más importante el diálogo entre el Estado y los empresarios que entre el Estado y la oposición o el diálogo político. No quiere decir que la gente no respalde y apruebe el diálogo en general, pero la gente destaca fundamentalmente el diálogo entre los empresarios, entre el Estado y los empresarios, porque el grave problema del país para la gente, el más grave problema del país para la gente es la economía. ¿Cómo ves tú, cómo observas un diálogo abierto, franco? Son dimensiones distintas, ¿no? Por eso distinto el diálogo político. Claro, porque cuando tú dices con la oposición, bueno, claro, ahí entramos en un plano distinto de lo que es la relación Estado-empresario, Estado con el empresario, claro, no Estado-empresario. Yo digo, debe haber diálogo, ¿no? Es que el diálogo se da no porque, mira, somos amigos y nos vamos a sentar a hablar. El diálogo, o como quiera llamarse a esa relación, es normativo. Te permito hacer cosas, te impido hacer otras, te pecho por acá con un impuesto, te quito por acá con un desgravamen. Eso es el diálogo. O sea, entre el empresario y el Estado no puede haber algo distinto que normas que regulen la relación. Eso de dialogar se vuelve blando y en una empresa no hay nada blando. Establecer las reglas del juego. Y mantenerlas, y acordarlas, y respetarlas. Ahí estaría el centro del diálogo. Diálogo es concertar. La relación entre empresario y Estado son reglas. La relación entre el Estado y sus opositores políticos es otra cosa. Sí, eso es blando, es una plastilina que la mueves como quieres. En esto es algo duro, porque tienes que invertir, porque tienes que poder transportar de aquí a allá, y si de aquí a allá no me baja la guía, no puedo sacar mi camión y se me pudre la mercancía. Bueno, no necesito sentarme a conversar contigo, mira, bájame la cosa. Necesito que haya una regla clara, eso es todo. O sea, no mezclemos lo político con lo empresario. El diálogo empresario-Estado es un diálogo normativo. Mira, la reconversión monetaria, para terminar. ¿Qué te parece? Bueno, todo el mundo anda preocupado. No, muy necesario. O sea, era súper necesario quitar esos 6 ceros. Es una decisión pragmática, diría yo. Totalmente. Pero mi punto es que normalmente este tipo de proyectos se dan para bajar la inflación. Ese es el propósito de una reconversión, entre otros, ¿no? Y aquí no se está cumpliendo lo de la inflación, se está cumpliendo lo del pragmatismo que tú dices. Pero para la inflación haría falta... O sea, la reconversión es una parte de lo que se llama una reforma. Una reforma incluye, entre otras cosas, una reconversión, o podría incluirla. Lo cierto es que el esfuerzo que está haciendo el gobierno para la reconversión es tan grande que lo podría haber utilizado para reforma. Una reforma te cambia la relación de producción. Nuestra inflación, ¿qué tipo de reforma? Claro, nuestra inflación ha perdido las características de ser un fenómeno eminentemente monetario, como dice todo el mundo. En nuestro caso hay un componente rígido de oferta restringida, por lo de la caja de pizza pequeña que te decía, no puedes crecer mucho. Quiere decir que la cantidad de oferta que tienes es rígida. Pero del otro lado tienes una política monetaria expansiva. ¿Okay? Entonces, automáticamente está generándote inflación. Si hubiéramos tenido que ir a una reforma, yo hubiera trabajado un poquito más en todo el tema de la promoción, que uno dice, bueno, puedo empezar con las importaciones, después voy a la parte de producción, es todo el paquete de la oferta, tengo que buscar cómo expandirla generando empleo y bienestar. Y ese es el esfuerzo grande que creo que está pendiente, de los cuales uno podría pensar, bueno, no está todo dicho, reconversión puede ser un primer paso, pero nos falta dar los pasos 2, 3 y 4 para tratar de frenar la inflación. No tenemos, Oscar, ni una sola política antiinflacionaria. Toda política que sale tiene un toquecito, y yo creo que hay que poner el foco.
Bueno, Benjamín, muchísimas gracias. Siempre muy interesante, muy útil, muy nutritivo conversar contigo. Y a mí me encanta poder compartir Bueno, seguimos con tu conversando. público. Siempre. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.